un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Y comenzamos con el libro de Joel en el capítulo 2. Joel hace un llamado: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El llamado de Joel: tocad trompeta y dad alarma en mi santo monte. La trompeta se tocaba en momentos específicos en el pueblo de Israel. Si venía algún ejército enemigo, se tocaba la trompeta para llamar la atención del pueblo y que se prepararan para la guerra que venía. También la palabra de Dios presenta que en algunas fiestas espirituales se tocaba trompeta, ¿verdad? La fiesta de las trompetas era una celebración espiritual que se hacía en el pueblo. Así que cuando miramos estos dos momentos, podemos llegar a la conclusión de que cuando se toca trompeta hay un llamado a una convocatoria espiritual, hay un llamado a una preparación para una guerra que viene. Y en el aspecto espiritual es propicio el momento para que podamos aceptar el llamado de Joel capítulo 2. Sigue diciendo el libro en el versículo 12 ahora: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ese llamado hay una guerra espiritual, pero para usted enfrentar esa guerra no es con armas, espadas y escudos. Las armas espirituales que menciona Joel para poder estar listos para esa guerra son, en primer lugar, la conversión. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esa conversión auténtica y real. Pero dice más, que esa conversión venga acompañada con ayuno, con lloro y con lamento. Yo pienso que de las disciplinas espirituales, una de las más descuidadas o las menos practicadas es el ayuno. Yo pienso que tenemos que seguir insistiendo. Uno a veces toma un día de ayuno y después se descuida y pasa un tiempo y no sigue haciéndolo. Pero qué bonito es que entendamos y qué importante es que entendamos que el ayuno debiéramos colocarlo, planificarlo y practicarlo de forma más frecuente, según lo que nos advierte aquí Joel, como parte del proceso de la conversión. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vuelve el llamado a la conversión. Y ahora nos ayuda a entender que es que el Dios al que servimos es un Dios misericordioso, es un Dios clemente. Las características que menciona Moisés allá en el libro de Éxodo, que Dios define de sí mismo, que es un Dios, sí, fuerte, pero es un Dios misericordioso, clemente, tardo para ira, grande en misericordia. Ese es el Dios al que servimos. Y vuelve a decir: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Por qué ese énfasis en el ayuno? Vuelve y lo menciona. O sea, no es casual. Yo pienso, hermano, que tenemos que estudiar más a fondo el tema del ayuno. De hecho, hay un libro que se escribió, Ayuno, ¿sabes cómo y por qué?
es un libro de muchos años ya que se escribió, pero es un tema muy actual siempre, porque el ayuno es una disciplina espiritual que nosotros debemos practicar. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dentro de un proceso de una reforma espiritual, entonces hay una convocatoria al pueblo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no, hay que congregar a todos, ancianos, niños, jóvenes, todos deben estar en esta reunión espiritual, santificar la reunión, o sea, la reforma y el reavivamiento van acompañados de reunión, convocar, de congregar. Así lo estipula la palabra inspirada. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Dentro de esa reunión espiritual, el liderazgo debe estar involucrado, tiene que estar presente. Aquí menciona a los ministros de Jehová, los sacerdotes, y habla acerca del clamor que debe hacerse para que Dios perdone a su pueblo y use a su pueblo. Así que la confesión, tanto personal como del pueblo, están presentes en esa convocatoria, en esa reunión. A pesar de que se ha prohibido la reunión de la iglesia por alrededor de 2 meses, ya tímidamente se ha iniciado nuevamente las reuniones, pero Dios ha permitido que a través de este tipo de medios pues podamos tener una convocatoria. No es física, pero es virtual y por lo menos los hermanos estamos juntos en este tipo de convocatoria. La sierva de Dios dice, el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Dios necesita que el pueblo tenga un reavivamiento y una reforma. ¿Cómo se va a lograr el reavivamiento? Ella menciona algunas características para poder lograrlo, algunas condiciones. Por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. Se habla acerca de la confesión. ¿Qué hay que confesar? Bueno, tenemos que mirar hacia adentro de nosotros mismos y ver qué pecados el Señor necesita todavía vencer en mi vida. Y uno puede decir, bueno, pero después de 20 años en la iglesia, de 30 años en la iglesia, de 40 años en la iglesia, todavía hay cosas que haya que confesar. Bueno, podemos mirar hacia atrás y mirar la vida de Moisés, que el Señor lo llamó y en ese llamado todavía había cosas que purificar y entonces cuando él creía que él era el que iba a liberar el pueblo y era con su capacidad y con su poder, entonces le dijo, no, necesitas algunas lecciones de humildad. Y entonces lo envió al desierto 40 años para que aprendiera esas lecciones, cuidando ovejas. Allí aprendió a ser manso. Por eso la Biblia dice que llegó a ser el hombre más manso. 40 años, Dios purificando algunas aristas que había en su carácter todavía. Y 40 años siguientes dirigiendo al pueblo, hicieron de Moisés ese hombre tan manso. Y uno puede decir, bueno, 80 años, difícilmente una persona tenga en este tiempo 80 años luchando por purificar su temperamento y su carácter. Sin embargo, ya al final, en el ocaso de esos 80 años de Dios luchar con ese temperamento y carácter de Moisés,
Moisés se le levantó el ego y se pensó que era por su fuerza, y cuando Dios le dice que hable a la roca, en vez de hablarle, él golpeó 2 veces la roca y le dijo al pueblo: ¿quién les dijo que nosotros teníamos que sacarle agua a la roca? Si a un líder como fue Moisés, después de 80 años, surge un pecado que le prohibió entrar en la tierra de Canaán por la que tanto luchó, había todavía algo allí que surgió en ese momento. Eso nos dice claramente que tenemos que seguir luchando día por día hasta que Dios alcance la victoria completa sobre nuestro temperamento, nuestro carácter, que cualquier pecado o vestigio de pecado que haya, el Señor lo vaya limpiando, purificando, para que podamos tener realmente la victoria. Ese despertar espiritual, ese reavivamiento espiritual va acompañado entonces de confesión, de humillación, de no creernos que somos algo, del arrepentimiento cada día de esos pecados que puede haber allí y de la oración ferviente. ¿Para qué es la reforma espiritual? La inspiración profética presenta en el libro Servicio Cristiano, página 53, lo siguiente: es reorganización de la vida espiritual. Ya hubo un despertar, ahora ese despertar tiene que provocar una reorganización. Ese despertar tiene que provocar un cambio. Entonces, esa reorganización va a llevarte a tomar decisiones. Y viene entonces un cambio en las ideas y en las teorías, un cambio en los hábitos y en las prácticas. Debe combinarse la reforma con el reavivamiento. La reforma es el proceso donde vienen las decisiones que tú estás tomando, el cambio que se produce fruto de ese despertar espiritual que el Señor ha producido en tu vida. Porque todo eso viene única y exclusivamente como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es importante que nosotros podamos ver el punto número 3. Cuando la sierva de Dios dice que debe producirse un cambio en los hábitos y en las prácticas. Hay muchas personas que están dispuestos a hacer muchas cosas cuando se trata de establecer aspectos, puntos, para que haya un reavivamiento y una reforma espiritual. Están dispuestos a hacer muchas cosas, pero no toquen mis gustos personales, no toquen mi apetito. Cuando hablamos de cambiar hábitos y prácticas, nadie quiere que le hablen acerca de los hábitos en el comer. Si me tocas eso, entonces ya, espérate, te estoy mirando medio extraño, no te metas en eso, eso es muy privado, eso es muy personal. Pero cuando hablamos de cambios de hábitos y prácticas, estamos hablando de todos los aspectos. Y la comida y la bebida es parte fundamental dentro de esos hábitos que nosotros hemos establecido. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Así que hay una promesa gloriosa, tanto en Joel, de derramar Dios el Espíritu Santo, como claramente en el conflicto de los siglos, página 517, el Señor va a hacer un despertar a través de su Espíritu. ¿Cuáles son las características de la reforma, de esa reforma espiritual que debe darse? Cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo se adelanta. Por eso, la sierva de Dios nos dice algunos aspectos que debemos tomar en cuenta dentro de ese proceso de transformación que Dios quiere hacer con su iglesia, para que no nos confundamos y no seamos entrampados por el enemigo. El conflicto de los siglos dice: en cada despertamiento religioso
Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. El enemigo va a tratar de confundir a las personas con una falsa reforma. ¿Y cómo puede ser esa falsificación de la reforma? Un espíritu de discordia y revolución. El enemigo va a actuar con energía y engaño, va a producir fanatismo y va a tratar de introducir nueva luz. Es muy delicado eso de la nueva luz, porque hay muchas personas que, como las personas del Areópago, cuando Pablo fue a predicar, lo que más le gusta es una nueva luz. ¿Qué nuevo hay? Y eso es muy peligroso. Cuando usted ve un espíritu de discordia y revolución, cuidado. Hay personas que les encanta producir discordia. Eso es una indicación de que no es del Espíritu de Dios. Vamos a leer cómo lo dice la inspiración profética. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado. No va a venir discordia, conflictos, enfrentamientos, no. Ese tipo de cosas no va a estar presente cuando la reforma es real. Satanás actúa con energía y con engaño. ¿De qué otra forma? Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y reforma. Escudriñe las escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Otro aspecto que va a usar el enemigo es el fanatismo. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a las gentes a clamar, fanatismo, y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Cuando hay una reforma auténtica que va a producir un cambio real en la iglesia, entonces el enemigo acusa a la gente de que digan, son unos fanáticos. Mira el fanatismo que tienen, no los deja. Y entonces eso trata de detener ese cambio que Dios quiere hacer en su iglesia. Y lo que tiene que ver con nueva luz, la auténtica nueva luz debe tener los siguientes elementos para que no nos dejemos confundir. Estará en un 100% de acuerdo con la palabra de Dios y no responderá a alguna interpretación antojadiza y carente de fundamento bíblico. 100%, no 99%, 100% acorde con lo que ya vino antes, con la palabra de Dios. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz, dice la sierva de Dios, o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Yo sufrí mucho de ver personas con 40 años en la iglesia que se dejaron engañar con esta nueva luz de que el Espíritu Santo no es Dios. Y se llevaron personas. Qué triste, muy triste. Nueva luz, es peligroso. No contradirá ninguna de las verdades básicas ya sólidamente establecidas como pilares inconmovibles en la organización del pueblo de Dios. Cuando venga nueva luz, no va a contradecir lo que ya Dios estableció primero. Dios no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban eso. Cuidado, hay un llamado de atención. Y tercero y último de la nueva luz, quienes proclamen la nueva luz no estarán infatuados con la idea de que son superiores a sus hermanos y de que Dios los ha elegido pasando por alto a su pueblo. Esta es por lo general la posición de los así llamados movimientos de reforma. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, dice la sierva de Dios, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y a otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. Dios ha elegido a un pueblo, no lo ha pasado por alto. Y estas personas que quieren venir con esa nueva luz y que ellos sí son y lo que tienen la verdad y que aquellos ya se corrompieron, es
para tratar de confundir y engañar. Finalmente, por el día de hoy, acorde con el tiempo que nos han enmarcado, quiero hablar de qué vio Ellen G. de White en visión sobre la reforma. Ella vio que cuando venga esa reforma espiritual, ese cambio en la iglesia, vamos a ver alguna señal. Los enfermos eran sanados y se efectuaban milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Número 3, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que hay algunos aspectos muy importantes dentro de esas primeras 4 cosas. Vamos a seguir un poquito más. Pero dice, sanidad, Dios va a producir milagros, pero hay un espíritu de oración. Además de ese espíritu de oración, vamos a ver a la gente haciendo obra misionera, yendo a predicar. Hay personas que quieren predicarle solo a los de adentro de la iglesia. Creen que su misión es convertir a los de aquí. Y cuando quieren hacer un movimiento de reforma, es con los que ya son adventistas que lo quieren hacer. La inspiración profética dice, cuando sea una reforma auténtica, verdadera, eso va a producir que miles estén visitando las familias, explicando la palabra de Dios, evangelizando a las personas. Y las personas van a ser convencidos por el poder del Espíritu Santo. Se manifestará un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrirán de par en par para la proclamación de la palabra de Dios. Y ella dice finalmente, el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Esa va a ser la consecuencia, va a ser lo que vamos a ver cuando haya una verdadera reforma en el pueblo de Dios. Dios está llamando hoy a su iglesia, está pidiendo que haya un despertar espiritual, que se toque trompeta, para que ese espíritu de despertar espiritual, para que esa reforma auténtica se pueda dar en nosotros en el día de hoy. Que Dios nos llene con su espíritu y que Él pueda producir en nosotros ese despertar espiritual y que ese despertar espiritual pueda producir en nosotros los cambios necesarios para que nuestra vida esté en armonía con la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda asemejarse cada vez más al carácter perfecto e inmaculado de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.